Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan por su canal Ciaeca Consulven 2025. Y comenzamos este periodo dándole, la bienvenida al profesor. Feliz año, Jorge. Espero que esté El bien. profe Guaramato. Yo creo que el baluarte del primer trimestre del 2025, porque ¿qué se asoma en el primer trimestre del 2025, profe? Dándole la bienvenida al impuesto sobre la renta. Impuestos sobre la renta. Y entonces no podíamos iniciar este podcast sin hablar de impuestos sobre la renta. Profe, desde su punto de vista, yo hoy casi no voy a hablar porque hay mucho que decir sobre el impuesto sobre la renta, sobre la importancia de una buena tributación o de cómo ordenar la finanza, la parte del IVA, de las compras, de las ventas. Usted hoy nos va a explicar cómo poder afrontar este primer trimestre. Ok, bueno, de nuevo muchas gracias, Jorge, muchas gracias con su Ciaeca por la invitación, dándole comienzo a este año 2025, en primer lugar dándole deseándole feliz año a todos y que nos vaya bien a todas las personas. Bueno, yo siempre digo, cuando uno el 31 de diciembre dando el cañonazo pensando en el impuesto sobre la renta, ya el 1 de enero hay que empezar en el impuesto sobre la renta, porque estos 3 primeros meses es la época de declaración y pago. Pero ¿qué es lo que se va a declarar y pagar? Todas las operaciones que hubo el año anterior, es decir, en el 2024. Entonces, tú me hacías una pregunta, la importancia del impuesto sobre la renta, pero como siempre he dicho, el impuesto sobre la renta es una consecuencia de los procesos. Entonces, si tú pagas más impuestos, es una semejanza, un espejo de tu proceso durante todo el año. Significa que si yo pago más impuestos es porque produce más. Exactamente. Y puede ser una de las causas que puede ser que produjiste más o los gastos que tuviste a nivel fiscal no tienen respaldo. Entonces, para pagar menos impuestos o para que el impuesto sea adecuado, racional, se debe tener un buen proceso administrativo y contable, porque de ese proceso administrativo y contable viene el impuesto. Es decir, el impuesto es la consecuencia de los procesos administrativos y contables. Entonces, si tú tienes bien los ingresos, si tienes bien los gastos, el pago del impuesto va a ocurrir de acuerdo a lo que hayas realizado en el 2024. Entonces, lo importante del pago de impuestos de renta, más allá de una planificación fiscal, lo que hay que hacer es una planificación administrativa y una planificación contable. Porque si tú todo lo que pagas, te pongo un ejemplo sencillo, básico. Si tú todo lo que pagas, tú pagas un servicio, tú pagas un alquiler, pero lo pagas sin factura. Entonces está el pago. Tú puedes demostrar que hiciste el pago, pero a nivel fiscal ese gasto no es deducible. Porque no tiene soporte. Porque no tiene soporte fiscal. Entonces, el dueño de la empresa, el cliente, pero ¿por qué voy a pagar bastante impuestos si yo pagué alquiler? Sí, y tú puedes tener todos los soportes, pero, o el soporte de pago, la transferencia bancaria. Pero si no tiene la factura, ese gasto no tiene validez desde el punto de vista fiscal. Entonces, por eso es que yo siempre he dicho que la planificación fiscal viene de un buen proceso administrativo y contable. De hecho, profe, ahí viene el por qué las muchachas de administración siempre están allí con uno pidiéndole la factura, pero que sea una verdadera factura, porque a veces te escriben, te hacen o te emiten un ticket. Exactamente. Y eso no es válido. No es válido. Entonces, eso es correcto. A lo mejor te emiten un ticket o un recibo, porque piensan que con un recibo ya está dando el soporte del gasto y estuviste pagando siempre con recibo, y entonces cuando te ven a dar cuenta todo el año pasaste así, y cuando se va a declarar, cuando el contador, mira, no puedo deducir esto, ponerte factura, va a pagar mucho impuesto, pero ¿cómo va a ser si yo todo lo que hice no tuve mucha ganancia? Sí, pero esos gastos que tuviste a nivel fiscal no tiene validez. Entonces, hay que tener una buena planificación administrativa y contable, vuelvo y repito, para que el pago del impuesto. Entonces, a lo que tú me comentabas al principio, que el pago de impuestos a veces el deber ser es que, mira, como siempre digo, ojalá yo pagara bastante impuestos de la renta, porque quiere decir que mi ganancia
tuve buenos ingresos en el año, pero no necesariamente tiene que ser así. Puede ser que en verdad la empresa, el contribuyente, tuvo una utilidad, tuvo una ganancia considerable en el año y por eso pagó impuestos, o puede ser que ya sea los procesos no se están haciendo de la manera correcta y eso también redunda en pagar más impuestos. Profe, existe una palabra, un concepto, que quiero que me lo explique a mí y a todos los que nos están viendo. Crédito fiscal. Ajá. El crédito fiscal, fíjate que ahora que tú comentas eso, el término crédito fiscal es cuando tú tienes unos impuestos a favor contra el Estado, unos impuestos que son a favor tuyo. Pero por lo menos como estamos hablando de impuestos de la renta, que ya estamos desde ahorita, de enero, es lo que nos concierne, el término crédito fiscal más que todo se refiere en materia de IVA. Okay. En materia de impuestos de la renta, ese crédito fiscal lo llamamos un impuesto pagado en exceso. Excelente. Que puede tener de años anteriores. Entonces, ese impuesto pagado en exceso, tú lo puedes rebajar del impuesto que corresponda pagar en Venezuela, en el país. Te pongo un ejemplo. Si tú tienes un impuesto en exceso de 3.000 bolívares, que viene del 2023, pero cuando hiciste tu cálculo de tu declaración de la renta, te dio 5.000. Pero tienes un impuesto en exceso de 3.000. Al final, tú vas a pagar 2.000 bolívares porque tienes ese impuesto pagado en exceso, que coloquialmente llamamos crédito fiscal. Profe, si tenemos a estudiantes de contabilidad, estudiantes de administración, parte de la tributación, ¿qué consejo usted le daría en este mes de enero? Ajá. ¿Qué consejo yo le daría? Obviamente, para revisar en primer lugar lo que son los estados financieros, saber qué se entiende por ingresos, costos y gastos, y cuando estén claros a nivel contable, porque esa es su materia prima, la contabilidad, confrontarla con la ley de impuestos a la renta, confrontarla con los artículos 5 de la ley de impuestos a la renta, con el artículo 27, hacer un estudio y análisis y ver que lo que está en mi contabilidad sí cumple los mismos criterios en cuanto a mi nivel fiscal. Esos dos señores tienen que estar en la mano, mi señor contabilidad y mi señor ley. Entonces, para todos los estudiantes, no solamente los estudiantes, para cualquier profesional en el área contable, ese cierre contable tiene que confrontarlo con la ley, con las normas tributarias. Excelente. Ahora, profe, si yo le quisiera preguntar a usted, o quiero que usted se extienda en la importancia que tiene en el tributo o el impuesto sobre la renta en todo el ámbito nacional. Ok, bueno, fíjense, el impuesto sobre la renta es uno de el segundo impuesto de mayor recaudación en Venezuela, porque en primer lugar tenemos el impuesto al valor agregado. Pero, ¿cuál es lo hermoso o lo bonito del impuesto sobre la renta? Que tú vas a analizar cuál fue tu actuación durante todo el año. Entonces, es una revisión, es un análisis. Es como también una radiografía. Exactamente. Porque si usted, y como usted lo dice, si yo tuve un buen proceso y tuve minuciosamente y acuciosamente registré mis gastos, mis ingresos, eso se va a ver reflejado en el impuesto. En el impuesto sobre la renta. Entonces, si usted revisó minuciosamente su ingreso, su costo, su gasto en todo el año y le da esa utilidad y la oposición está bien, usted está seguro que va a pagar impuestos en base a esa utilidad. Y ya, si le toca declarar y pagar en enero, en febrero, en marzo, ya usted tiene el cálculo para esos clientes, puede decirle, mira, este es el pago del impuesto. Entonces, ¿cuál es la importancia del impuesto a la renta? Que aparte de que es una radiografía de todo el ejercicio fiscal, ya tú puedes proyectar y a ese cliente indicarle cuánto va a ser el pago del impuesto para que se adecue financieramente para cumplir con sus obligaciones tributarias. Porque no es que estamos declarando o pagando, no es para evitar multas, porque el tema es, ¿cómo tú evitas las multas? Tú evitas las multas haciendo las actuaciones correspondientes. Entonces,
no debemos ver, voy a declarar y pagar para evitar que me multen. No, voy a declarar y pagar porque yo quiero hacer las cosas bien. Quiero que mi declaración cumpla con todos los criterios que me establece la norma, con lo que me establece en la Constitución, con el principio de capacidad contributiva establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Profe, para todos los que nos están viendo, que yo siento que esto es para mí una clase magistral, no un podcast, sino una clase magistral. Profe, podemos pagar en enero, en febrero, porque toda la gente siempre, buen venezolano, 30 de marzo, vamos a ir a colapsar el portal. El portal del CENIAL. Fíjense, desde hace ya 4 o 5 años, existe en el caso de los contribuyentes clasificados o calificados como sujetos pasivos especiales, que ellos se rigen por un calendario de contribuyentes especiales, que ya sale la Gaceta el 18 de diciembre. Entonces, según el último terminal del RIN, hay contribuyentes especiales que tienen que declarar a finales de enero, otros contribuyentes especiales a finales de febrero y otros a mitad de marzo. Pero esos son para los contribuyentes calificados como sujeto pasivo especial. Pero resulta que si tú no eres contribuyente especial, tienes a 3 meses después de vencido el ejercicio económico. Pero como dice tú, Jorge, como mencionaste en esta última hora, si tú no eres contribuyente especial, tienes los primeros 3 meses. La posibilidad. Pero si ya usted tiene su proyección, tiene su cálculo y si la tiene de manera correcta, no espera el 31 de marzo que esa página esté colapsada, que desde hace un tiempo, desde hace ya 2 meses, en el portal fiscal del CENIAL, y esto es muy importante para los estudiantes, que el portal del CENIAL trabaja hasta las 9 de la noche. Okay. Entonces, anteriormente uno podría hacer la madrugada. Yo me acuerdo, Jorge, una anécdota que yo sigue cuando esa página del portal colapsaba. Yo declaraba a la 1, a las 2 de la madrugada. Okay. Es decir, yo ponía mi alarma, yo llegaba a mi casa. ¿Se acostaba a dormir? Exactamente, me acostaba a dormir, 8 de la noche ponía, porque no podía entrar al país del CENIAL, y ponía la alarma a la 1 a 2. Y a esa hora efectivamente podía declarar. Así tuve yo durante 2 años. No me daba para la vida y así lo hacía. Ya mi esposa una vez llegando ponía Interesante. Profe, lo voy a ya de una vez. Vamos a asegurarnos vamos a hablar, porque usted acaba de hablar de contribuyente especial. Creo que tendríamos que hacer un podcast específico para el tema contribuyente especial. Exactamente. Y el otro, que se lo voy a pedir yo, el tema de los créditos fiscales. Ok. Entonces, perfecto. vamos a hacer uno de contribuyentes especiales y uno de qué es el crédito fiscal y cómo aprovechar el crédito fiscal. Eso, correcto. Entonces, eso para todos ustedes, de verdad, 1.000.000 de gracias por vernos y escucharnos. Sigan escribiendo allí en los comentarios, hagan preguntas, nosotros vamos a recoger todas esas preguntas y se las vamos a enviar al profesor, que segura con mucho gusto lo va a responder. Escríbanos, porque seguramente el profesor, que quiero que hoy, esto sale los primeros días de enero, usted tiene ya un curso preparado, aproveche. ¿De qué es y a quién va dirigido? Ok, es un programa de actualización de impuestos sobre la renta, donde este programa va a estar constituido por 5 módulos que vamos a ver todo lo referente a lo que son las retenciones en materia de impuestos a la renta. Por supuesto, lo que nos vincula, lo que son las declaraciones definitivas de impuestos a la renta, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, donde vamos a analizar cuáles son los ingresos, costos y gastos que están sujetos en una declaración de impuestos a la renta. Vamos a analizarlo desde su perspectiva contable y fiscal, y por supuesto el ajuste fiscal por inflación, porque para los contribuyentes que no son especiales, el ajuste fiscal por inflación tiene incidencia en la declaración definitiva. Entonces, en este enero ya de 2025 vamos a comenzar con este programa. Nos pueden inscribir por las diferentes plataformas
de Consulven CIAE. Mire, entonces es importante, de verdad que yo estoy emocionado porque estoy aprendiendo mucho con el profesor Guaramato. Tres podcasts ya tenemos seguro con el profe. Tenemos esa programación de ese curso, de ese taller. Y le voy a pedir otro. No sé, aquí el equipo técnico, yo tengo una parte que se llama TIC y truco. ¿no? Okay. Yo creo que en el tema de impuestos sobre la renta, en el tema de crédito fiscal, en el tema de sujeto pasivo, también hay TIC y truco. Entonces, porque usted tiene cuentos de cuentos, si usted tiene un modelo de negocio que no es sui generis, que no es normal, que no es estándar, bueno, escríbanos y seguro nuestro consultor puede atenderlo. Seguro. Para nosotros es un placer y nos vemos en un momento. Buenos días, Guaramato. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué más? ¿Cómo estás, Marco? ¿Todo bien? ¿Todo fino? Excelente, excelente. Bueno, fíjate, te veo bastante lleno de ánimo para este 2025. Bueno, tú sabes, Viene con fuerza con todos los recargada. hierros, con todos los hierros. Viene con fuerza recargada. Fíjate, Guaramato, nosotros hemos recibido muchas preguntas en materia de tributo para el año 2024. Ok. Y la primera pregunta es sobre las contribuciones fiscales y parafiscales. Ok. ¿Afectan o no afectan el impuesto sobre la renta? ¿Cómo está, Marco? Nuevamente. Claro, por supuesto. Recuerda que todos los tributos son deducibles en la declaración de impuestos de la renta. Y entre ellos están las contribuciones parafiscales. Llámese Seguro Social, llámese INSES, llámese LOCTI. Entonces, todas esas contribuciones parafiscales son deducibles. Claro está, siempre y cuando hayan sido pagadas en el ejercicio fiscal. Si no están pagadas, no son deducibles en la declaración. Entonces, esas contribuciones parafiscales son completamente deducibles en el impuesto. ¿Y sabes por qué te hago la pregunta? Porque en diciembre muchas de las empresas decretan los dividendos a los accionistas. Okay. Y hacen el reparto de utilidades. ¿Qué impacto tiene esa distribución de las utilidades en materia de impuestos sobre la renta? Claro, fíjate una cosa muy importante. Ese reparto de utilidades que le hacen al accionista se puede hacer siempre y cuando ese accionista tenga un cargo dentro de la empresa, tenga un cargo dentro del documento constitutivo de la empresa o en las funciones como tal, sea un director, sea un gerente, y reciba por su desempeño, por sus funciones, sus utilidades. Pero si es nada más accionista, ese reparto de bonificación no estaría bien, porque primero eso se puede entender como un dividendo presunto, porque para que haya reparto de dividendo tiene que haber cerrado el ejercicio contable, tiene que realizar la declaración de impuestos sobre la renta, y una vez culminado ese proceso es que decide decretar dividendo, que ese tiene un tratamiento fiscal bien definido en la ley de impuestos sobre la renta. Excelente, Guaramato. Pero tú sabes que tenemos grandes empresarios, medianos empresarios, pequeños actores económicos y emprendedores que apenas dan sus primeros pasos en la tributación nacional. Okay. En ese sentido, tú les podrás explicar a todos esta gama de interesados o a esta gran comunidad tributaria que debe comenzar a documentarse qué son los tributos. Por supuesto. Cuando hablamos de los tributos, no solamente en Venezuela, sino mundialmente hablando, son prestaciones en dinero que la población, que los ciudadanos realizan para cumplir con las cargas públicas del Estado. Recuerden que el Estado tiene responsable el gasto público, y una de las fuentes de ingresos es por vía tributaria. Entonces, cuando hablamos de cultura tributaria, fíjense, no estamos hablando de pagar impuestos, es que la importancia que tienen los impuestos para mi nación, para mi país, y es
ese pequeño aporte que realizas tú como ciudadano para cubrir las necesidades básicas que tiene todo un país: salud, educación, vialidad. Entonces, la importancia de pagar los impuestos es que tú tengas también cómo reclamar. Es como reclamar, porque si yo estoy haciendo mi aporte, si yo tengo ese aporte, se vea retribuido en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Ahora, edúcanos un poquito más a estos pequeños y medianos actores económicos y toda esta gama de emprendedores, tanto en el mercadeo digital como en las nuevas actividades comerciales y logísticas que están saliendo en Venezuela. ¿Cuáles son esos tipos de tributos a los cuales ellos deben de honrar? Ajá, fíjate, como cualquier contribuyente, todo contribuyente que desee hacer un pequeño inversionista, un gran inversionista, que obviamente en aras de obtener lucro, rentabilidad en cualquier organización que esté desarrollando, obviamente, ¿qué impuestos debe pagar? Obviamente tiene que pagar el impuesto municipal, porque para tú ejercer una actividad tienes que tener una licencia de actividad económica. Entonces, al tener esa licencia, tienes que pagar un impuesto de actividad económica a través de los municipios. Obviamente, depende de la actividad, tienes que pagar el impuesto al valor agregado, pero lo importante es lo que llamamos el IVA. Pero ¿qué pasa? El IVA es un impuesto indirecto, que ese impuesto tú lo vas trasladando a los pequeños compradores, que no es un tributo que va a hacer que tú tengas una erogación de dinero o un desembolso, sino que tú vas a ir trasladándose a nivel financiero, no va a ser de impacto. Y por supuesto, el impuesto sobre la renta, pero que es el impuesto que tú vas a pagar o declarar y pagar al final del año, que a través de una planificación tú puedes hacer que ese pago de impuestos sea lo más óptimo posible. Ahora, documéntanos un poquito más. ¿Cuáles son los tipos de tributos que existen en la ley venezolana? Ajá. Tenemos los que llamamos los impuestos directos e indirectos, que tenemos el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre sucesiones, el impuesto municipal. Tenemos los impuestos indirectos, como es el caso del IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, que los impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas, porque van trasladando a través de la cadena de comercialización. Tenemos, a su vez, esos impuestos se dividen en nacionales e impuestos municipales, que todo en un conjunto son lo que llamamos el sistema tributario nacional. Y obviamente, cuando hablamos de los tributos, tenemos impuestos, tasas y contribuciones especiales y las parafiscales. Ajá. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de los impuestos, son los tributos por tú realizar una actividad económica. Tú generas lo que llamamos los tributaristas el hecho imponible, que es la acción que da origen al pago del impuesto. En el impuesto a la renta, ¿por qué tú pagas impuesto a la renta? En términos sencillos, porque tuviste una actividad económica, la actividad económica te generó ganancias. ¿Por qué pagas IVA? Porque generaste una venta o una prestación de servicio. ¿Por qué pagas el impuesto sobre sucesiones? Porque te dejaron bienes en herencia. Entonces, ese es el hecho imponible, y por ser ese hecho imponible genera ese pago de impuestos. Tenemos las tasas, que cuando hablamos de las tasas, es un tributo que se le paga al Estado por una prestación inherente a su actividad. Tenemos las tasas aeroportuarias, tasas porque tienen que realizar una actividad ante un registro, y tenemos las contribuciones parafiscales, que lo que se llama coloquialmente, como dicen mucha gente por ahí, los impuestos de nómina. Es decir, lo que llamamos el aporte del Seguro Social, el aporte del INSEE, que por tú tener un personal a tu cargo, para tú garantizar la seguridad social de ese trabajador, tienes que pagar unos aportes, que son los sistemas parafiscales, al Instituto Nacional de Servicios Sociales y
al Instituto Nacional de Capacitación Educativa Socialista, hoy en día INSES. Ajá, Guaramato. Y lo que a todo comerciante y pequeño y mediano actor económico le preocupa en este cierre fiscal 2024, ¿es o no es gravable las transacciones en moneda extranjera y aquella tenencia en moneda extranjera sobre la paridad de cambio? Ajá, lo que llamamos el diferencial cambiario, porque saber si ese ingreso es gravable o ese gasto es deducible por diferencial cambiario, eso lo vamos a ver en el programa de actualización tributaria de impuesto a la renta 2025 a través de Consolvencia ECA. Excelente, Guaramato. Muchísimas gracias por tus aportes, por tu conocimiento. Y bueno, muchachos, nos vemos en este programa de actualización con el especialista Juan Carlos Guaramato en el año 2025. Saludos. Los esperamos.